Bienvenidos a de nivel avanzado. Vamos a iniciar nuestra sesión de biología y ahora vamos a tomar el tema de respiración celular y la bioenergía que ocurre en este proceso. Como ya mencionábamos la clase anterior, la respiración celular es un proceso inherente a todas las células vivas y vamos a conocer los pormenores de lo que interviene en este proceso. ¿Ya? Muy bien. Sabemos que toda la energía química almacenada en los carbohidratos y en los lípidos no es usada directamente por la célula. Estas emplean como energía inmediata el adenosín trifosfato, conocido como ATP. Es un tipo de energía, ¿verdad? Por ello, la célula transfiere la energía de los compuestos orgánicos al ATP mediante varias rutas metabólicas. Las más estudiadas son las de la glucosa y son las que trataremos en este capítulo. Muy bien, entonces vamos a ver cómo es que en este proceso de respiración celular se hace uso de energía, bioenergía, para que existan procesos. Nuevamente recordamos lo que les decía en la clase anterior. La biología es un curso de energía. ¿Por qué? Porque la energía permite los infinitos procesos que se dan no solo en la célula humana o la célula vegetal o la célula animal, sino en todos los órganos de los seres vivos, específicamente. Entonces, es la biología, ¿ya? Muy bien, entonces aquí tenemos una célula animal. En esta célula animal, o podríamos decir también célula del hombre, la conocemos como célula animal, está abarcando tanto la célula del hombre y la célula de los animales, pero ya les vuelvo a mencionar que el hombre no está en la categoría de animal, por lo tanto no se le considera en el mismo grupo. Estos libros lo ponen así para facilitar el estudio, pero recuerden que cuando hablamos de célula animal, existen células animales de animales y células animales de hombre. Dos tipos, células humanas y células de animales. ¿Ya, chicos? No olviden por favor eso. Entonces, ustedes pueden ver, miren aquí, en esta sección específicamente. Aquí tenemos a la mitocondria. La mitocondria es el órgano encargado de realizar la respiración celular. ¿Pero dónde? Nuevamente, un zoom in, hacemos un zoom in. Aquí tenemos la mitocondria. ¿En qué parte de la mitocondria ocurre? Miren aquí, a ver, vamos a cambiar estos organelos. Aquí, miren, aquí hay como si fuera una pequeña carretera en zigzag y aquí llega, ¿verdad? Entonces, la respiración ocurre exactamente en este punto de aquí. A ver, vamos a definir ahora qué está haciendo. A ver, vamos a ver. Dice, ¿qué sucedería si las células no tuvieran mitocondrias? Aquí están las partes de las mitocondrias. La membrana externa, la membrana interna y esta sección donde ocurre se llama cresta mitocondrial. Y es aquí donde ocurre la respiración celular. En la cresta mitocondrial ocurre la respiración celular. Es como un pequeño pulmón de las mitocondrias, ¿no? Por supuesto que es diferente a lo que nosotros conocemos, pero es como un pequeño pulmón. Podríamos definirlo de esa manera para que pueda ilustrarse y pueda entenderse, ¿ya? Entonces, nuevamente, tenemos una célula y en esta sección encontramos a los mitocondrias. Entonces, una mitocondria puede ser traída y exclusivamente en esta sección de la cresta mitocondrial es donde nosotros vamos a conocer que se realiza la respiración celular. Pregunta, ¿qué sucedería si las células no tuvieran mitocondrias? ¿Quién me dice? A ver, chicos, por supuesto que esto es un caso hipotético, pero a ver, ¿quién me dice qué sucedería con las células si no tuvieran mitocondrias?
Maestro, no funcionaría bien, la célula no funcionaría bien, estaría enferma, ya que no tendría suficiente energía. Ya. A ver, ya. A ver, otro estudiante, ¿qué dice? ¿Qué sucedería si las células no tuvieran mitocondrias? Es como si... Maestro, Adelante, tampoco se adelante. podría sintetizar las proteínas. Ya. Para empezar, en las mitocondrias no se sintetizan proteínas, pero está bien. Cada órgano tiene su función específica, así como en la vida real, cada herramienta de trabajo tiene su uso específico, los órganos también realizan una función específica dentro del organismo vivo. Entonces, no podemos generalizar y decir que un proceso ocurre en diferentes lugares, no. Cada célula, cada órgano, cada organelo o organoide. Recuerden que los órganos que están dentro de las células no se llaman órganos, sino se llaman organelos, son pequeñísimos, o también le podemos llamar organoides, ¿ya? Organoides o organelos, pero no son órganos. Los órganos son los pulmones y todos los órganos grandes que tenemos, son organoides, organelos. Entonces, cada organelo u organoide tiene su función específica. El de la mitocondria es la respiración. Hay síntesis de proteínas en cierta manera, aunque no estamos hablando de eso, pero vamos a referirnos a la respiración. Les pregunto nuevamente, ¿qué pasaría si las personas no tuvieran pulmón? No, profesor, puede repetirlo. ¿Qué pasaría si las personas no tuvieran pulmón? ¿Colum o culum? ¿Cómo es? Maestro, no podrían vivir porque sin pulmón no se puede respirar. Por supuesto, no viviríamos, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Qué pasaría si no tuviéramos pulmón? No podríamos vivir porque el pulmón es nuestra fuente de oxígeno que se transmite a través de todo el cuerpo por la sangre, ¿verdad? O sea, el oxígeno con los otros elementos y glóbulos y demás viajan a través de todo el cuerpo para oxigenar el cerebro, los órganos y todos los otros órganos que están y son importantes para la vida. Entonces, este es el mismo caso. ¿Qué sucedería si no hubieran mitocondrias en la célula? No, la célula no podría respirar. Se ahogaría como nosotros lo haríamos. Estaríamos como si estuviéramos viviendo en el espacio exterior sin aire. Y creo que eso sería letal. Muy bien. Vayamos a ver algunos conceptos previos. La respiración celular es el conjunto de reacciones bioquímicas, ojo acá chicos, conjunto de reacciones bioquímicas por las cuales determinados compuestos orgánicos son degradados completamente por oxidación. Entonces, la respiración tiene que ver con la oxidación de elementos. Ahí está la relación. Hasta su conversión, dice, en sustancias inorgánicas, y esto se llama proceso catabólico, proceso que rinde energía aprovechable por la célula, proceso exergónico. Los sustratos habitualmente usados en el proceso son la glucosa, es decir, un tipo de azúcar. Otros hidratos de carbono también pueden ser usados, otros hidratos de carbono, ácidos grasos, incluso aminoácidos, compuestos cetónicos, cetona, ¿verdad? U otros compuestos orgánicos. Muy bien, nuevamente repetimos, la respiración celular es un conjunto de reacciones bioquímicas por las cuales determinados compuestos orgánicos se degradan por el proceso de oxidación hasta su conversión en sustancias inorgánicas. Y este proceso, esta respiración permite generar energía. En el caso de nosotros, la respiración nos permite vivir, no sé si energía, pero sí en las células. La respiración les permite crear energía en forma de ATP, les he dicho, que le permite
al órgano o a los organoides de la célula realizar sus diferentes tipos de procesos, ¿ya? Muy bien, entonces ahora veamos los tipos de respiración celular que existen. Hay dos tipos, la aeróbica y la anaeróbica. La aeróbica hace uso de oxígeno, o sea, para hacer un tipo de respiración aeróbica necesita el ingrediente necesario que es el oxígeno, como aceptor último de los electrones desprendidos de las sustancias orgánicas oxidadas. Se llama aerobios o seres aerobios a los organismos que, por este motivo, requieren oxígeno para respiración. En este proceso estará el hombre, en este tipo de respiración tendrá el hombre. ¿Qué dicen? La respiración anaeróbica no interviene el oxígeno, sino que se emplean otros aceptores finales de electrones, muy variados, generalmente minerales, y a menudo subproductos del metabolismo de otros organismos. Entonces, el hombre se encuentra, o al menos tiene un tipo de respiración aeróbica. Sin embargo, ¿cómo? No, maestro, solo dije que aeróbica. Y la respiración anaeróbica usualmente se da en bacterias. ¿Por qué? Porque las bacterias no necesitan oxígeno para respirar. Ellos hacen otro tipo de metabolismo, otro tipo de respiración anaeróbica, es decir, sin oxígeno. Por eso es que ellos usan minerales o subproductos de otros. Por ejemplo, vamos a decir que una res, un bovino, hace una respiración, una vaca hace una respiración. Y al hacer respiración expulsa CO2, ¿verdad? O sea, un gas. Entonces, este gas puede ser utilizado por el ser anaerobio y realizar su respiración. No respiran oxígeno, respiran gases tóxicos o, en todo caso, pueden utilizar algunos fermentos o algunos minerales en este proceso. Por ejemplo, chicos, ¿cuánto se realiza la respiración anaerobia? A ver, vamos a conocerlo poco a poco durante nuestra clase que vamos a ir conociendo, ¿ya? La respiración anaeróbica es aquella respiración que no utiliza oxígeno molecular, proporciona solo 2 moléculas de ATP, de adenosíntrifosfato, y se lleva a cabo en el citosol, es decir, en el citoplasma. ¿Y cuál es el citoplasma? Volvamos a la imagen anterior, a la primera imagen. Miren aquí, esta es la célula. Todo este espacio libre que está aquí, jugos, ¿verdad? Jugos como agua, todo eso es el citosol, el citoplasma, por todos lados. Aquí están un organelo, aquí hay otros organelos, aquí está el núcleo, aquí están los ribosomas, los retículos, el aparato de Golgi, etc. Diferentes órganos están acá. Entonces, este líquido circundante por toda la célula es lo que se conoce como el citosol. Y es ahí donde ocurre la respiración anaerobia. A ver, el citosol o citoplasma puede ser de dos tipos, o encima existen dos tipos de respiración anaerobia. La primera, fermentación alcohólica, y la segunda, fermentación ácido láctica. Fermentación de alcohol y el otro, fermentación de ácidos lácticos, es decir, de la leche, ¿no? Muy bien, a ver, vamos a conocerlos. La primera, la fermentación alcohólica, realizada por las levaduras. Miren, aquí encontramos un organismo, ¿eh? Las levaduras. Una variedad de hongos que son empleados en la industria de la cerveza, ron, whisky, como por ejemplo el Saccharomyces cerevisiae, así se dice, ¿eh? Cerevisiae será. Saccharomyces o Saccharomyces también podemos decir, Saccharomyces cerevisiae. Este tipo de de levadura, es la que se usa en la elaboración del vino. También tenemos otro, Saccharomyces ellipsoides. Son tipos de levaduras que se usan para producir whisky, rones, diferentes fermentos. Este proceso convierte a la glucosa en alcohol etílico, obteniéndose 2 ATPs. Chicos, levaduras. ¿No les viene a la mente la levadura? Cuando realizan, por ejemplo, sus panqueques, sus cachangas, o un tipo de tortilla, o queques, usamos levaduras.
Esas levaduras usan respiración anaeróbica para fermentar no solo el alcohol, sino ciertas harinas y pueden generar, al fermentar se produce el proceso de replicación de células, crecimiento. Por eso es que los queques crecen. Cuando ustedes fabrican en sus hornos queques, por ejemplo, le echamos la levadura es un tipo de hongo que cuando fermenta la masa empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Este proceso ocurre en la vida real y ustedes lo ven todos los días en sus cocinas. Biológicamente ocurre de esta forma. Miremos, biológicamente. La ecuación general es, no se olviden por favor del famoso CHO, les había dicho, ¿no? Las células vivas usan el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, el CHOMP, el famoso CHOMP. ¿Ya? No deben olvidar, por favor, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y algunas veces azufre. CHOMPS, todavía es, ¿eh? El CHOMPS. Entonces no debemos nosotros ignorar a nuestro querido CHOMP. Muy bien, vamos a dejarlo ahí al CHOMPS. Entonces, aquí tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno. Esto es una molécula de... Chicos, esto es una molécula de azúcar. C6H12O6. Esta puede ser una pregunta de examen. ¿Cuál es la composición de una glucosa? Ustedes dirán C6. ¿O cuál es la fórmula de una glucosa C6, perdón, H12O6? No olviden. Ok, lo borré. Bueno, entonces, ¿cuál es la ecuación? Una molécula de azúcar más 2 adenosin difosfato, es decir, un tipo de energía, más 2 fosfopiruvatos, esto es fósforo inorgánico, son elementos, chicos, no nos hagamos líos, ¿ya? Son elementos. Un tipo de energía, tipo de sustancia en forma de elementos. Producen 2 moléculas de hidrógeno, perdón, 2 moléculas de carbono, 5 moléculas de hidrógeno, pero aquí el alcohol y el oxígeno se fusionan. Este es el símbolo del alcohol, OH. Ahora en adelante, cuando ustedes miren en unas fórmulas así, OH, estamos hablando de alcoholes, etanol o alcohol etílico. El alcohol etílico que nosotros vemos que venden, eso es el OH. Muy bien. Más 2 moléculas de CO2, más 2 moléculas de ATP. ¿Y cómo ocurre esto? Miren, la glucólisis. Dentro de la glucosa, decimos glucólisis, el proceso donde la glucosa se puede desintegrar, se puede procesar para que la célula pueda absorber y producir energía. Ve aquí la glucosa, miren, C6H12O6, más 2 ADPs, más 2 moléculas de fósforo inorgánico, van a pasar a este proceso de reacciones de fermentación, se van a fermentar y se van a convertir en 2 energías de ATP. Al inicio simplemente era ADP, ahora es ATP, energía cargada. Entonces, se libera energía y en ese proceso la glucosa se va a formar un nuevo elemento, el 2-piruvato, es un nuevo compuesto, 2-piruvato, Luego, en este proceso, para pasar al 2-acetaldehído, va a liberar 2 moléculas de CO2 y al final va a convertirse en 2-acetaldehído. Y en este proceso, recuerden que todo este proceso, el proceso de arriba se llama glucólisis, el proceso de abajo, reacciones de fermentación. Entonces, en la glucólisis ocurre el 2-piruvato. Y en las reacciones de fermentación nacen 2 procesos, el 2-acetaldehído y el 2-etanol, ¿ve? En las reacciones de fermentación. Y en este proceso se gasta 2 NADs, es decir, sustancias, y luego va a producir 2 DAT más 2 hidrógenos. Bueno, esto es más o menos lo que pasa biológicamente, les quiero explicar, aunque para nosotros más importante es esto, pero también quería que lo supieran, ¿ya? Ahora vamos... Ya hemos visto la fermentación alcohólica. Ahora veamos la fermentación láctica.
es realizada por bacterias. Ojo acá, la diferencia entre la una y la otra. La primera, la fermentación alcohólica, era por levaduras. Ahora, la fermentación ácido láctica es realizada por bacterias, células musculares y glóbulos rojos dentro de las células más conocidas. Entre las bacterias destacan las empleadas en la elaboración del yogur. Por eso cada vez que ustedes están tomando yogur, están tomándose bacterias. Quesos y mantequillas están ingiriendo bacterias. Bacterias buenas que ayudan a la digestión y al proceso de absorción de nutrientes, ¿ya? No vayan a pensar, ya no voy a tomar nunca más. Por ejemplo, la famosísima bacteria ácido láctica, la que está en leche y yogur, es Lactobacillus casei. El nombre científico, el Lactobacillus casei. Y luego tenemos la otra, las que es utilizada en las células musculares de glóbulos rojos, el Streptococcus lactis. Son tipos. Streptococcus es como un bastoncito, ¿no? Un bastoncito así, un bastoncito, redonditos, acá se ve, pequeños estreptococos formando un pequeño bastoncito. A ver, más o menos sería así. Así. Luego bajando, bastoncitos, ¿eh? Estreptococos así, diferentes bastoncitos. Ahí está, es un estreptococo. Hay tipos de estreptococos también, pero más o menos para tenerse una idea. Las células musculares realizan este proceso cuando no les llega suficiente oxígeno. Consiste en degradar la glucosa hasta ácido láctico, obteniéndose 2 energías de ATP. Entonces, esto es importante. ¿Qué pasa si nosotros consumimos todo el oxígeno y nuestro cuerpo está pasando un proceso de asfixia, por ejemplo, o de falta de respiración? Entonces, ¿qué hace nuestro organismo? Nuestras células musculares realizan este proceso de fermentar la glucosa con la finalidad de producir energía para que la célula siga respirando, para que la célula siga viviendo. Si no, moriría. Y si las células mueren, nosotros seguimos ese proceso. La ecuación general de un proceso de una fermentación láctica es esta. Una molécula de azúcar o glucosa más 2 ADPs más 2 fósforos inorgánicos va a producir 2 moléculas de azúcar de ácido láctico más 2 ATP. Y aquí podemos ver el mismo proceso desde hace rato, lo mismo. Aquí ya 2 piruvato y 2 etanol. Ya no se produce en la fermentación ácido láctica el acetaldehído, mientras que en la respiración alcohólica sí, aquí no. Simplemente 2 procesos, el 2-piruvato y el 2-etanol. En el caso de las células musculares, el ácido láctico se acumula, aumentando la acidez muscular, reduciendo su capacidad contráctil, originando la sensación de fatiga muscular. ¿Ve? Entonces, cuando no hay suficiente oxígeno en nuestro cuerpo, los músculos van a fermentar glucosas para producir un sustituto del oxígeno, pero en este proceso se puede ver el aumento de la acidez muscular. ¿Qué significa esto? Que nuestros músculos, pierden la capacidad de contraerse. Por ejemplo, mi brazo, se va y se contrae. Entonces pierden esa capacidad de contraerse, puede quedar estirado, ya no, y con dolor va a contraerse. Los ojos igualmente con dolor, la boca igualmente, todos los órganos que pueden contraerse, abrirse, cerrarse, todos van a sufrir ese proceso de fatiga. ¿Está bien? Ahora veamos la respiración aeróbica. La respiración aeróbica es aquel tipo de respiración celular que requiere de oxígeno molecular. Puede llegar a producir hasta 38 moléculas de ATP. Miren, 38. Mientras que estas 2 nada más producían, la aeróbica puede producir hasta 38 moléculas de adenosín trifosfato. Muy bien, se inicia, dice, en el citosol, ya saben dónde está el citosol, y culmina en las mitocondrias. Los electrones liberados por la glucosa son finalmente transferidos al oxígeno para formar agua y elimina anhídrido carbónico como desecho. La respiración celular aeróbica presenta 2 fases. La primera fase en el citosol y la segunda fase en el mitocondrias. Aquí tenemos, los glúcidos
son separados en aminoácidos o grasas. Bueno, ahí tenemos diferentes tipos de aminoácidos, grasas, glúcidos. Los aminoácidos por desaminación, los glúcidos por glucólisis, las grasas por beta-oxidación, todos. Al final, su proceso o su fin es producir ácido pirúvico. Este ácido más una enzima llamado acetilcoenzima A entran al proceso del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es un proceso respiratorio más o menos complejo de analizarlo y Dios mediante lo vamos a estar viendo en las siguientes sesiones, ¿ya? Muy bien, aquí está la fase citosólica. A ver, vamos a ver, la fase citosólica. Aquí, citosol. Ocurre en el citoplasma, como ustedes saben, el citoplasma, en la célula. Específicamente en el citosol. A través de él se degrada la glucosa hasta ácido pirúvico. Hasta acá, ¿ve? ¿Qué más? Produciéndose 2 ATP en el proceso de la glucólisis. Miren, aquí está un esquema, chicos, pequeño. Miren, esquema de la glucólisis, ¿ve? Una glucosa más una energía de ATP produce un ADP más fósforo inorgánico. Se ha separado. Como se acá ATP3, acá va a quedar simplemente ADP, D de 2 o de doble. Y luego va a generarse una molécula de glucosa 6-fosfato. Luego fructuosa 6-fosfato. Luego estos procesos, estas moléculas más energía ATP que está viniendo del citosol constantemente producto de la respiración, van a producir fructosa y así va a continuar el proceso, ¿ve? Hasta formar piruvato. Y aquí en la fase mitocondrial, hemos visto la citosólica, en la fase mitocondrial ocurre en la mitocondria y requiere oxígeno para oxidar, es decir, degradar el ácido pirúvico hasta convertirlo en agua y CO2. Presenta nuevamente 3 fases: oxidación del ácido pirúvico, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es la oxidación del ácido pirúvico? Miren, el ácido pirúvico, este ácido pirúvico, dice, pierde un carbono como CO2 y la energía liberada es almacenada en un NADH. Ocurre en la matriz mitocondrial. Aquí está, ¿ve? Miren, esta es la mitocondria. Aquí tenemos la membrana, la matriz y la membrana interna. Y aquí está, ¿ve? El ciclo de Krebs, el NAD, el piruvato, oxígeno. El piruvato está ingresando, ¿ve? Y aquí está la enzima CoA. Luego el ciclo de Krebs, el acetil-CoA. A ver, ¿dónde estaba? Perdón. El acetil-CoA, este que está acá. El acetil-CoA, esta es una enzima. Dice, ingresa al ciclo de Krebs, que consiste en una serie de reacciones que ocurren en la mitocondria, a través de las cuales se sacan los carbonos del acetilcoenzima A y se transfiere la energía de los enlaces rotos y moléculas de alta energía como el NADH3 y otros elementos más. También el NADH2, como el FADH2, debe transmitir su energía al ATP. Para ello, debe ingresar a la siguiente etapa. Ocurre en la matriz mitocondrial. Miren, chicos, acá tenemos mitocondrias, ¿verdad? ¿Ve? Aquí está la mitocondria. Y dentro de la mitocondria está ocurriendo la cresta, la respiración. Y ahí está ocurriendo el ciclo de Krebs, ¿ve? Y vamos a leer finalmente esto, la cadena respiratoria. Durante ella, el NADH y el FADH2, formados en las etapas previas de la glucólisis aerobia, transfieren la energía a los ATP. Así, por cada NADH2, se forman 3 ATP, por cada FADH2, 2 ATP, y esto ocurre en la cresta mitocondrial. Este proceso del ciclo de Krebs lo vamos a profundizar más en la siguiente sesión. Y ahora vamos a leer último, ya para finalizar nuestra sesión, ¿sabías que? No debes consumir excesivamente carbohidratos, pues estos pueden convertirse en grasa, la cual se reflejará en la elevación de triglicéridos sanguíneos mediante un proceso metabólico, o sea, gorditos van a estar. Por eso no deben consumir carbohidratos. No se llega a engordar consumiendo grasas, chicos. Cuando dice carbohidratos se está refiriendo a harinas. Todos los carbohidratos son los diferentes tipos de harinas, por ejemplo, fideos, arroz y fideos, especialmente pan, trigo,
esos tipos el trigo, bueno, no tanto, pero la harina sí, la harina de trigo, por supuesto, procesada, ¿no? Entonces, no se debe consumir esto, porque al final, si no gastan esa energía, el cuerpo lo va a almacenar, el cuerpo tiene que gastar, por eso es que debemos consumir una cierta cantidad de energía, y luego el resto lo debemos desechar, o la debemos gastar, porque si no se gasta y no se desecha, el cuerpo lo almacena especialmente en zonas como el abdomen, y en las chicas en esta parte de los brazos, ¿verdad? O a veces en esa parte de los glúteos que decimos también hay mucha grasa. Esto es porque estos carbohidratos, al no ser consumidos, van a almacenarse produciendo el sobrepeso y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Y aquí hay algunas palabras que ustedes ya van a leer para entender qué cosa es el ácido graso, el ácido láctico, anabólico, anabolismo, ATP, carbohidratos, catabolismo, enzimas, metabolizar, mitocondria. Muy bien.